Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Fernando Zárate Tristán, con número de matrícula 102147. El nombre del reto es ¿qué reglas se rompen? Nombre del módulo, Derecho Internacional. La licenciatura es en Derecho. El nombre de mi asesora es Laura Karina Reyes. Y el nombre de la película que escogí para este tema es La lista de Schindler. El tema que voy a hablar es sobre el Holocausto, también conocido en hebreo como Shao, traducido como la catástrofe, conocido en la terminología nazi como la solución final. Es el genocidio que tuvo lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de Alemania nazi. Los asesinatos tuvieron lugar a lo largo de todos los territorios ocupados por la Alemania en Europa. Disputada entre 1939 y 1945, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico global entre los aliados, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos, y las potencias del eje Alemania, Japón e Italia. En el plano internacional, Hitler incumplió los tratados de Versalles, rearmando a Alemania y negándose a sufragar el coste de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Derivado de esta Segunda Guerra Mundial, vamos a ver algunos tratados que se desarrollaron después de este lamentable hecho. Uno de los acuerdos fue el Acuerdo de Potsdam. El Acuerdo de Potsdam, en alemán Potsdamer Abkommen, fue un acuerdo firmado el 3 de agosto de 1945 entre tres de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Trató sobre la ocupación militar y la reconstrucción de Alemania ocupada por los aliados, los antiguos territorios orientales de Alemania con las nuevas fronteras y el final del teatro europeo en la Segunda Guerra Mundial. También trató la desmilitarización de Alemania, las reparaciones alemanas de la Segunda Guerra Mundial y el procesamiento de los criminales de guerra. Alemania con las nuevas fronteras y el final del teatro europeo en la Segunda Guerra Mundial. También trató de desmilitarización de Alemania, las reparaciones alemanas de la Guerra Mundial, por ejemplo, de los crímenes de guerra. Otro tratado fue el Tratado de París, un Tratado de París de 1947, a un tratado internacional que fue concebido entre julio de 1946 y febrero de 1947, cuando delegados de 21 naciones se reunieron en París para decidir los términos de paz de 5 aliados de Alemania en la Segunda Guerra Mundial: Bulgaria, Hungría, Finlandia, Italia y Rumania. El tratado resultante fue firmado en París el 10 de febrero de 1947 por representantes de la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Albania y Grecia. Por un lado, como parte de los aliados vencedores en la Segunda Guerra Mundial, y Bulgaria, Hungría, Finlandia, Italia y Rumania por el otro lado. Armisticio entre Italia y las Fuerzas Armadas aliadas. El armisticio con Italia fue un armisticio firmado el 3 de septiembre y declarado públicamente el 8 de septiembre de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial entre Italia y las Fuerzas Armadas aliadas, que habían ido ocupando el extremo sur del país, lo que conllevó a la capitulación italiana. También se conoce en Italia como Armisticio di Cassibile, del lugar que se firmó, o el Armisticio del 8 de septiembre, más simplemente 8 de septiembre. Acuerdo de Gasperi-Gruber. El Acuerdo de Gasperi-Gruber, también conocido como el Acuerdo de París, nombrado así por los ministros de Relaciones Exteriores de Italia, Alcide de Gasperi y Austria, Karl Gruber, el 5 de septiembre de 1946 en París, permitió que Tirol del Sur y Treno continuaran siendo parte de Italia sin referéndum, pero aseguró su autonomía. Rendición de Japón. La rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial se produjo el 15 de agosto de 1945 y se firmó el 2 de septiembre de 1945. El Imperio de Japón aceptó la Declaración de Potsdam, firmada por Estados Unidos, Reino Unido, República de China y la Unión Soviética. Es de vital importancia no tentar contra la soberanía de nuestro país, pues se tomaría como una invasión.
Solo el Estado, a través de sus instituciones, tiene la autoridad para crear sus leyes y para actuar sin la intervención de otros países, pues pondría en riesgo la nación también de violar nuestra Constitución y los tratados, lo que conllevaría a una guerra. De ahí la importancia. Regular y definir las relaciones entre los estados es parte del derecho internacional y a través de leyes, tratados y creando normas para organizar un acuerdo de paz y armonía.